Buenos días, soy Mario Antonio Arroyo de Visus Visión Sustentable. Hoy vamos a hablar de capital social, desarrollo sustentable y calidad de vida, desarrollando la metáfora del partido de fútbol. Toda sociedad, para producir los bienes y servicios que les darán bienestar, necesita de factores productivos. Los enfoques que se han venido dando a través del tiempo de estos factores productivos es el clásico, el neoclásico, el actual. Los clásicos decían que había tres factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra, las extensiones cultivables; el trabajo, el factor humano que hacía producir estas tierras; y el capital, la herramienta que junto con el trabajo hacía producir la tierra. Esto es claramente refleja una sociedad que estaba articulada en la producción agraria y que empezaba a despuntar la revolución industrial. En la época neoclásica, el modelo industrial estaba consolidado, por tanto el tema tierra venía sobrando un poco y lo importante era la industria que era puesta en marcha por el trabajo. Este es el modelo neoclásico: dos factores productivos fundamentales. La tierra pierde protagonista, sigue siendo un factor productivo, pero por simplicidad, para modelar de forma más fácil, los autores neoclásicos dejan trabajo y capital. Actualmente, lo que se conoce como capital, para no tener confusión con el tema financiero, se le llama capital físico, que es el capital que ha sido producido por el hombre para producir bienes y servicios. El capital humano sustituye al trabajo, que son las personas con sus habilidades y capacidades, tanto que aprenden por el estudio como las que desarrollan con el diario quehacer de sus actividades. Y, y lo que es la tierra se convierte en el capital natural, que va mucho más allá de una tierra cultivable. El capital natural se refiere a todos los bienes y servicios ambientales que nos permiten desarrollar la vida y desarrollar las actividades productivas. Actualmente también la sociología y la economía han añadido un cuarto elemento: el capital social, porque a cantidades iguales y situaciones idénticas de capital físico, humano y natural percibían distintos procesos de desarrollo, que muchas veces se explican por las instituciones, por la forma de cómo la sociedad funciona y se desenvuelve, y se dieron cuenta que un buen funcionamiento social es un capital productivo. Entonces suma el capital social, del cual vamos a hablar más detenidamente y lo vamos a tratar, más que de definir conceptualmente, definir a través de la metáfora que desarrollamos del partido de fútbol. Bueno, aquí hay algunas definiciones que no nos detendremos, de sociólogos, de cientistas políticos, economistas, pero vamos más bien a lo que nosotros llamamos la metáfora del partido de fútbol. Bien, en esta metáfora vamos a equiparar lo que es el funcionamiento económico y social de una sociedad, valga la redundancia, como si organizáramos, como si quisiéramos jugar un partido de fútbol. Que yo creo que todos conocemos lo que es un partido de fútbol, sabemos cómo se juega, qué implica, qué pasa, los equipos, etcétera. Por eso yo creo que es una metáfora que puede ser entendida y asimilada, pues, por la gran mayoría, ¿no? Si queremos jugar un partido de fútbol, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una cancha para jugar. El espacio físico donde los jugadores puedan correr por la pelota, el césped, el aire que respiran también, si no en aire, todos los servicios que da la naturaleza. Estos elementos corresponden al capital natural. Segundo, también necesitamos un estadio. Una cosa es la cancha, pero otra el estadio. La cancha la pone la naturaleza, pero el hombre pone el estadio, las gradas, el balón de fútbol, los zapatos, la ropa, todo esto. Para poder jugar un buen partido de fútbol necesitamos estos implementos. Estos corresponden al capital físico. ¿Qué más necesitamos? Les pregunto, pues obviamente necesitamos jugadores, capital humano. Y estos jugadores tienen que saber jugar. ¿Qué partido sería si estos jugadores fueran malos, fueran, como decimos vulgarmente, unos troncos? Tienen que saber conducir bien el balón, tienen que saber meter goles, el portero debe de saber parar los goles, el defensa debe evitar las jugadas de peligro. Hay jugadores que son muy hábiles de nacimiento, hay otros que no son tan hábiles y desarrollan estas habilidades entrenando y practicando a diario. Pero hasta los que son muy buenos requieren entrenar,
Los que no entrenan y tienen disciplina, pues pierden estas habilidades. Entonces, estas habilidades de jugar bien al fútbol, de jugadores que jueguen bien al fútbol, corresponden al capital humano. Mientras mejores jugadores, más hábiles, mejor entrenados tengamos, mejores partidos de fútbol vamos a tener. Pues bueno, ya tenemos a esta altura del partido, ya tenemos la cancha donde se va a jugar, el estadio, los implementos, los jugadores con habilidades. ¿Qué más necesitamos? Les pregunto. Pues correcto, los que pensaron, necesitamos un árbitro. Pero el árbitro no es solamente la persona que aparece así como de la nada. El árbitro encarna a toda una institucionalidad y una convención aceptada por todos los participantes. ¿Qué es una convención? Ponernos de acuerdo en algo, en cómo se juega un partido de fútbol, cómo se gana, cómo se pierde, cuáles son las reglas básicas. Estas convenciones pueden estar escritas en leyes o pueden bien estar aceptadas en usos y costumbres. Y tiene que haber una institucionalidad que sea reconocida, que en el caso de fútbol es la FIFA, y el representante de la FIFA, bueno, hay varios, pero en la cancha el que hace cumplir esa institucionalidad, esas reglas avaladas por la FIFA, es el árbitro. Es el primer elemento entonces, la existencia de reglas, de instituciones que establecen reglas del juego y unos representantes concretos que se encargan de que estas reglas se cumplan. Segundo elemento para jugar un buen partido de fútbol, respetar al otro, la buena fe del jugador. Ya sabemos, sin buena fe, si los jugadores no entran a jugar, si no entran a partirle la pierna al otro jugador, este juego terminará mal, terminará en batalla campal, terminará realmente mal. Entonces el jugador juega sin intención de dañar o lesionar a otro jugador. ¿Por qué? Primero porque considera que esto es malo, es un valor intrínseco. Segundo porque no le gustaría que le hicieran lo mismo él, es la reciprocidad. Y tercero porque puede recibir un castigo si lo hace, si empieza alegremente a lesionar a otros, es el temor a las consecuencias. Entonces, el segundo elemento, valores elementales y conductas de respeto a los demás. ¿Qué pasa si esto no sucede? Si yo no respeto al otro. Al otro entonces lo voy a percibir como un potencial enemigo que puede causar daño. Entonces, una de dos. O me protejo de él o le causo daño antes que él me cause daño. Y estas conductas son muy costosas y muy desgastantes socialmente. Tercer elemento para jugar un buen partido de fútbol, la asociatividad. Sobran ejemplos de equipos que tienen muy buenos jugadores, pero en conjunto juegan mal. Los Galácticos del Real Madrid de hace unos años, el América mexicano, muchas versiones del América. ¿Por qué? Porque olvidan que en esencia el fútbol es un juego de equipo. El logro individual tiene que estar en sintonía, tiene que estar subordinado al logro colectivo. Entonces, tercer elemento, capacidad de actuar en forma ordenada de todos los miembros de la comunidad para obtener logro común, saber trabajar en equipo, generar redes sociales, no tanto redes sociales en internet, sino una red social que me permita conectarme con los miembros de mi comunidad para saber qué me pueden ofrecer, qué ofrecen y yo como qué ofrezco y cómo puedo interactuar con ellos para generar valor agregado social y económico. Titulando, a través de esta metáfora identificamos tres elementos de capital social que son fundamentales para jugar un buen partido de fútbol. Instituciones que generan reglas del juego y personas que las hacen cumplir. Valores esenciales y capacidad de actuar como un colectivo tras el bien común. Estas capacidades, si existen, generan valor social, mientras que si no existen, destruyen valor social. Entonces, en nuestra metáfora, estos tres elementos son necesarios para jugar un buen partido de fútbol. Y ya les habrá quedado claro por qué. Si no hay reglas del juego, si no hay respeto, si no hay juego en equipo, va a ser partidos de fútbol pésimos que acaban mal o aburridísimos. Entonces, de acuerdo con esta metáfora, estos tres elementos son fundamentales para jugar un buen partido de fútbol. Si están, hay valor social, hay mejores elementos. Si no están, se destruye valor social. Entonces, para ir concluyendo y ya terminando esta metáfora, la existencia de un capital sólido y funcional es necesario para la sobrevivencia y el desarrollo de una actividad social productiva. Y si digo bien sobrevivencia, una sociedad que no tiene, en la cual no prima la institucionalidad, la legalidad, el respeto al otro, no puede sobrevivir, es la ley de la selva, el triunfo del más fuerte y esas sociedades tienden a la entropía y a la destrucción. Para concluir, el deterioro del capital social, del tejido social,
es causa de muchos de los problemas actuales que en México nos aquejan. La inseguridad, la impunidad, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si en un partido de fútbol simplemente un jugador agarra la pelota, va con la mano, va y la mete en la portería y el árbitro no dice nada y valida un gol. ¿Por qué? Porque está sobornado o porque tiene miedo a que le hagan algo. O que llega un jugador, le rompe la tibia y el peroné al otro arteramente y no recibe ni un castigo. Esos temas van deteriorando la convivencia, van deteriorando la calidad de vida, van deteriorando el tejido social y tienen implicaciones muy graves en el desempeño económico y social y en la calidad de vida. Lamentablemente en México las instituciones pues nunca han funcionado muy bien, que digamos, no, eso no es un tema nuevo, viene desde la colonia con el se acata pero no se cumple, pasado por todas las épocas de instituciones que simulan, que dicen que hacen y hacen otra cosa. Pero el tema del respeto al otro, los que tenemos cierta edad y no tanta edad, eso tenemos que estaba muy claro, lo que está bien, lo que está mal, el respeto al otro, y vemos cómo se está perdiendo. La dificultad, también estamos viendo esta dificultad en asociarse para el bien común actualmente con esta competitividad tan exacerbada en la que estamos viviendo. Al otro lo vemos como un rival que hay que meterle una zancadilla y no como un posible socio para crear valor, valor común. Y esto, como reiteramos, esto desgasta socialmente, desgasta y deteriora la calidad de vida e impide el desarrollo, que ciertamente el tener recursos, el tener dinero, tecnologías influye, pero si no está acompañado de buena institucionalidad y el buen funcionamiento social, también no va a fructificar demasiado. Y por último, esta tarea de recomponer el tejido social no es de responsabilidad exclusiva del Estado, de papá gobierno, no, es tarea de todos, todos formamos el tejido social, todos lo recomponemos, todos lo deterioramos y todos podemos poner nuestro granito de arena con pequeñas y grandes acciones para ir fortaleciendo el capital social, para ir fortaleciendo el tejido social en el que nos vivimos. Bueno, espero que les haya sido interesante este tema de la metáfora del fútbol para entender este concepto del desarrollo que es el capital social. Soy Mario Antonio Arroyo de Visus Visión Sustentable.